Amigos, seguimos en Oxígeno con este tema fascinante de Drácula. Hemos visto lo esotérico de la sangre, hemos visto el linaje del dragón, hemos visto cómo lo percibió en su obra Stoker. Pero yo quería volver con Rolando porque del Drácula de hace 120 años, de esa bestia horrible, sedienta, ansiosa, repugnante que nos plantea Roberto, ha ido evolucionando a ser un Drácula carismático, seductor, terrible, ¿no? O sea, elegante. Y hemos pasado de la desesperación de la sangre, los rituales de la sangre, de los tiempos más violentos, a un vampiro mucho más frecuente. No es un monstruo, no es un muerto, sino es alguna gente que tiene la capacidad de agotarte totalmente, ¿no? No, más sutil. Algunas novias esas de relaciones tormentosas, ¿no? Algún jefe que se alimenta de vos, ¿no? Casi siempre los jefes tienen mucho chico joven trabajando, ¿no? Me ha pasado sentir alguna vez que tenía jefes que me tenían trabajando 7 días a la semana y yo seguía feliz como si yo estuviera ganando y en realidad estaba siendo vampirizado, ¿no? Quizá en algún momento lo hemos sentido. Pero ¿cómo es este vampiro moderno? ¿Cómo es esta succión de energía? ¿Cómo la puedes notar? ¿Cómo esta obra nos muestra, digamos, una evolución, así como la que nos plantea Roberto, a un Drácula mucho más elegante y un vampiro que no come sangre, sino come energía? Y sí, en realidad yo creo que no cambian los términos, ¿no?, de la succión de la sangre. La sangre finalmente es energía. En el tema de la materia, claro, la sangre obviamente tiene una percepción, una visión roja, ¿no?, que hace, digamos, de alguna manera moverse el cuerpo. Pero nosotros tenemos una sangre que también se proyecta como energía. Eso, por ejemplo, dentro del mundo de los sueños, que es lo que yo frecuentemente trabajo en mis terapias y también en mis propias experiencias, he podido reconocer además estos vampiros en el entendido de que en un trabajo, por decirte, formal, en algún sueño lúcido, he tenido un ataque de un vampiro, lo que se llama parálisis de sueño. En ese sentido, a veces sientes como un ser casi inanimado se posa sobre ti y empieza a succionarte la energía. Yo puedo hablar de un ejemplo personal, pero que todos prácticamente han tenido en algún momento. Es ese ser que te empieza a succionar y escuchas cómo te succiona. No puedes moverte, estás paralizado, quieres despertarte. Cuando te despiertas con lágrimas, llorando y con un dolor terrible. Cuando yo traté de ver quién era este ser, a través de investigando ya en el tema paranormal, pude darme cuenta que era una compañera de trabajo. Por lo menos tenía la misma cara, pero sí tenía hasta los dientes. Entonces, cuando se salió de la ventana, se salió levitando. Esto no era solo una imaginería, sino yo estaba despierto en mi sueño, el sueño lúcido. A través de ahí me puse a analizar a esta compañera de trabajo y realmente vi cómo todos sus actos eran de alimentarse de todas las posibilidades que tenía en su entorno, alimentarse de las personas, y todas las personas que estaban a su alrededor es como se caían energéticamente. Entonces yo vi que este tema, si bien hay una relación muy romántica a veces con el vampirismo y todo, desde la parte de afuera la chica era muy linda, muy atractiva, pero desde el mundo interno sigue siendo escabrosa, oscura. Y las personas se siguen alimentando de la forma. Seguramente es inconsciente. ¿Qué quiero decir eso? Que esta chica tampoco era consciente de lo que hacía, pero en la relación energética con las personas sí realmente debilitaba todo su medio, y ella podía, digamos, frecuentemente siempre salirse con la suya. Entonces, a partir de ahí me di cuenta que había relaciones escondidas. Y empecé a darme cuenta y a tocar este tema investigando lo que es el vampirismo psíquico y energético. ¿Y tú tenías una relación de seducción con esa chica o era así a la que no querías ver nunca en la oficina? En realidad, al principio a mí me impactaba, y creo que a todos los chicos nos impactaba. Entonces, ¿pero por qué? Porque obviamente era una vampiresa, y las vampiresas son muy seductoras. O sea, hay de esas mujeres que te dejan despampanantemente loco, pero no sabes por qué. Y realmente tú tienes deseos con ella en todo sentido, pero al final, cuando te das cuenta y miras el mundo de abajo, simplemente había una especie de tracción de la energía de cada uno. Entonces yo sentía que me debilitaba a su lado. Voy a volver con el tema. Me quedo con las vampiresas son seductoras y voy a entrar ahí. Roberto, todos en imaginación hemos visto la película Drácula, ¿no?, basada en la obra de Stoker, pero muchas veces Hollywood tiene que cambiar. ¿Cuál es la esencia? ¿Nos puedes hacer una narrativa exacta de la obra original de Stoker? La obra original de Stoker, que se publica hace 120 años y que la última versión ha sido justamente la que hemos visto en nuestra generación, Bram Stoker, Drácula, de Francis Ford Coppola, que es una de las que más se aproxima al texto original. Bueno, nos lleva al viaje de Harker a un viaje de negocios,
a Transilvania y se encuentra en el castillo con el conde Drácula, ¿no? Y ahí sufre una serie de experiencias, si se quiere, extrañas que le hacen descubrir que es un vampiro. Y que la intención del conde era irse a Londres y empezar una nueva vida, entre comillas, pero haciendo de cazador. Porque en sí la tradición nos muestra que el vampiro es un lobo, es como un cazador. La obra de Stoker nos habla, ¿no? Que tiene la forma o las características de un lobo cazador. Entonces se va a Londres y empieza el trama con la vampirización de Lucy Westenra y Mina Harker y la cacería. Claro, a la novia del que va a hacer los negocios y a la amiga de la novia. Exactamente. Hay una seducción. Hay una seducción, pero una seducción más que por necesidad de vida, ¿no? De sustraer la sangre. No le gustaba a ella, quería sangre. No, él quería sangre. O sea, ¿Y ahora hace esa diferencia? Hace esa ¿No es un apetito sexual también el vampirismo? Tiene un cierto influjo de carácter sexual. Es una de las películas que ha utilizado muchos elementos de orden sexual que eran muy bien disimulados por la narrativa victoriana, porque tenía uno que cuidarse para hablar justamente, pero no perdía ese sentido, ¿no? Y en la obra original, el vampiro tenía esa idea de que la mujer que había sido su mujer en el pasado estaba viva, era una reencarnación, era una... No precisamente. Esa es la diferencia que se tiene que hacer, y justamente en el artículo que se ha publicado en Oxígeno se hace esa diferencia. Francis Ford Coppola nos presenta esa relación de amor con Mina Harker, pero no existe en el libro original. Lo que sucede es que él toma a Mina Harker, la vampiriza en venganza por la cacería que realizan contra él. Es muy diferente porque el ataque vampírico en el libro hace que Jonathan Harker está a su lado, y lo que dice Rolando es cierto, entra en un sopor Harker, no puede moverse, se queda tieso, y el vampiro entra por una ventana y la vampiriza a su lado y le dice: ya que tú y estos... La escena se parece más a una violación. Parecería que es una especie de abuso, porque entra en esa especie de sopor. El libro nos describe eso, ¿no? Es un sopor que queda tieso Harker, y el otro, el vampiro, ataca a Mina Harker a su lado prácticamente. Entonces no existe, ¿no? Esa circunstancia en el libro original. Vuelvo, Rolando. Hay seres más seductores que otros siempre, ¿no? Hay seres más enigmáticos que otros siempre. Más atractivos. Hay seres más atractivos que te generan más atención, ¿no? Exactamente. El primero es un empalador, ¿no? Hay una tensión ahí que no solamente es una tortura, ¿no? Hay un tema fálico de por medio, hay una señal fuerte. Con lo que nos cuenta en la película y en la obra original y cómo ha evolucionado, es un seductor, ¿no? Es un ser altamente sexual. Las vampiresas como las conciben en la película, no sé si también está la escena de las vampiras en la obra original, que la cuidan y prácticamente también abusan de él, ¿no? Sí. O sea, eso se ve en la película. Eso se mantiene. ¿Cuál es la relación del sexo para tener poder sobre el otro y succionar en un momento la sangre, lo simbólico, ¿no? También la sangre está simbólica en la virginidad, ¿no? Y el poseer a la otra persona, el ejercer influencia, el encantar con un fin rematador que siempre es lo fálico, es lo sexual. ¿Cuál es la esencia sexual de esos vampiros? Y yo siento que el tema del erotismo, digamos, por decirte, del tema vampírico, está inserto sobre todo, tal vez, en lo que representa la manifestación también perversa de las relaciones humanas. ¿Qué representa eso? Que a veces nosotros asumimos el dolor como parte de un pacto, de una relación, puede ser un matrimonio. Ahí ya se genera una relación vampírica. A partir de eso, inclusive la sexualidad, que no es lo que se habla comúnmente, pero a través de las terapias que yo hago, veo que, digamos, hay niveles perversos muy altos, ¿no? Dentro de un dominio sexual, inclusive entre las parejas, que no es lo que se muestra obviamente hacia afuera, pero ahí existe, digamos, una relación de energía muy pesada, que al final genera siempre la fragilidad de una persona respecto a la otra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa al ser cuando se lo ataca? Más allá de que el tema sexual siempre está inmanente, ¿no? Porque eso es parte del proceso del ataque, una persona se debilita, e inclusive he visto casos que se enferma e inclusive puede procesar síntomas de enfermedades muy altas hasta la muerte.
ya que si no se para el ataque vampírico, la persona no reconoce, claramente lo que hace es generar una inestabilidad dentro de una relación. Por eso es que hay muchas personas que se separan, porque no perciben este tema de fondo, pero sí, obviamente, inconscientemente nosotros sabemos que estamos generando una influencia nociva para nuestra propia salud. Roberto, en la obra, ¿cómo se mata al vampiro? ¿Es derrotable el vampiro? ¿Se puede ganar al vampiro? ¿O solamente Dios le puede ganar? Pues es el otro lado, es el diablo. Porque muchas veces el vampiro en realidad expresa el diablo, ¿o estoy equivocado? Dentro de lo que es la obra, primero, obviamente ha quedado la idea de las ristras de ajo y del crucifijo y de la estaca. Eso ha quedado en el imaginario y eso lo ha establecido Drácula por primera vez en el libro. Y en Inglaterra mucha gente donde cree mucho en gnomos, en duendes, tienen ajos en su casa, o sea, no solamente es una decoración típica de la región. Pero ahí, eso es lo que tú mencionas, es la segunda parte. Todas esas prevenciones no son específicamente victorianas o de Inglaterra del siglo XIX, sino que son la tradición de Europa del Este. Las ristras de ajo, tener algún tipo de prevención en la casa, formas de enterrar al cadáver, formas de evitar que una persona vuelva del otro lado. Cuando hablas de vampiros en Europa del Este, en Rumania, en Serbia, en Bulgaria, no es un hecho que se pueda manejar con mucha candidez o con mucha jocosidad. No vamos a esperar en esos pueblos alejados de esos lugares a un vampiro con su capa y muy aristócrata y muy simpático. Vamos a esperar la llegada de un familiar muy querido, madres, padres que vienen a atormentar en la noche y tratar de succionar la energía, y que esa gente trata de librarse de ese tipo de sueños, de ese tipo de manifestaciones de maneras muy, muy, muy crueles, ¿no? Y eso se ha visto en lugares en pleno siglo XXI, en Rumania, en Bulgaria, en Serbia, que es muy común en las áreas rurales. Pero el vampiro de la obra, ¿cómo lo mata? Al vampiro de la obra se lo mata simple y llanamente con un cuchillo kukri, es un tremendo cuchillo que es turco, que se lo clavan al final de la obra y le meten una estaca en el corazón y se disuelve. O sea, no se retuerce en su tumba, ¿no? Llega al... No es como uno quisiera que sufra. No es como quisiera. Se disuelve a la vista de sus perseguidores y no puede entrar al castillo. La obra de Francis Ford Coppola se ha acercado mucho al verdadero... El amanecer, la luz, esa dicotomía que después voy a ir contigo, después del corte, porque quiero entrar más largo, de oscuridad y luminosidad, ¿no? Y eso me decía, Sebastián, ven, ¿no? O sea, conoce tu lado oscuro, todos tenemos un lado oscuro, decía, no me ven esas cosas, yo con mi lamparita nomás estoy tranquilo. Bueno, para terminar, eso es justo lo que tú mencionas, ¿no? En la obra de Drácula, de Stoker, Van Helsing dice, ¿no? Puede hacer un montón de cosas el vampiro, pero es más esclavo que un galeote, porque no puede reflejarse a la luz y no puede salir de la tierra donde él ha nacido o ha morado. Qué duro, ¿no? Él es más preso porque tiene que estar en la tierra donde... Él ha nacido, ¿no? Sí, exacto. Vamos a un corte y vamos con la última parte. Está fascinante esto del vampirismo de Drácula. La obra nos refleja también muchos temas, muchas tensiones que se dan con mucha fuerza en la sociedad moderna. Volvemos con Oxígeno.